iglesia de Esmirna. No seguimos el orden que están en Apocalipsis, pero bueno, fuimos cubriendo cada una de las iglesias y hoy nos toca la iglesia de Esmirna, que se encuentra en Apocalipsis capítulo 2, versículo 8, y la palabra de Dios dice así, como dijimos otras veces, Jesucristo le está pidiendo a Juan, que estaba en la isla de Patmos. Se cree que Juan tenía cerca de 100 años, 90 años más cercano, cuando se encontró en esta situación donde lo habían, digamos, aislado en una isla porque no querían que predique el Evangelio. Fue a raíz de la predicación de su Evangelio que lo pusieron en ese lugar para que no le hablara a nadie. Y bueno, sabemos que era el propósito de Dios para poderle hablar y poderle dictar estas 7 cartas que leímos para cada iglesia, pero como dijimos, todas estas cartas son para todas las iglesias, lo dice la palabra, lo vamos a leer ahora, iglesias de esa época e iglesias de este tiempo de nosotros. Dice así Apocalipsis 2:8, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. No tengas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos, amados. Y saben que lo que Dios explica aquí en Apocalipsis, ustedes saben que Apocalipsis también es el libro de la revelación de los tiempos que habían de venir. Cuando Jesucristo le escribe a estas iglesias, le está diciendo cosas que antes Jesucristo no había dicho en los evangelios. Y es importante que en este tiempo de revelación de la palabra, de revelación de los tiempos que habrían de venir, Jesucristo está preparando a su iglesia, está preparándola porque pronto va a venir el tiempo de las bodas del Cordero, de la iglesia, las bodas con Jesucristo, y utiliza el Señor a estas 7 iglesias y las distintas circunstancias que las iglesias vivieron para que se vayan preparando en todas aquellas cosas que tenían que ir cambiando para arrepentirse, para volver al primer amor, para no aceptar lo que no viene de parte de Dios. Con todas estas situaciones que se fueron dando y Jesucristo fue explicando, está preparando la iglesia para los últimos tiempos. Y por eso es importante esto, tenerlo en cuenta. Esmirna, como les he dicho antes, es importante lo que estaba viviendo esa iglesia en ese momento cuando Jesucristo le escribe. Y Esmirna era un centro cultural y un foco de adoración al César. La presencia del Imperio Romano, la cultura del Imperio Romano y la religión del Imperio Romano estaba muy metida en la vida de la iglesia, en la vida de la ciudad de Esmirna. Toda la ciudad adoraba al César, aquellos que por supuesto no eran creyentes. La palabra Esmirna significa mirra,
Y la mirra es una sustancia que se extrae de los árboles, es un producto resinoso que se utiliza para la medicina, se utiliza para la perfumería, lo utilizaban para embalsamar cadáveres y también para celebrar rituales espirituales. Era un elemento que utilizaban para la adoración a los dioses paganos. Y si se recordarán, este es un regalo que los Reyes Magos le hicieron a Jesús cuando nació, la mirra. ¿Por qué? Ellos ya estaban simbolizando, profetizando la muerte de nuestro Señor Jesucristo a través de este símbolo, la mirra. ¿Cuántas personas vivirían en este momento que Jesús manda esta carta en Esmirna? Se cree que aproximadamente 250.000 habitantes. Una buena cantidad de gente, ¿no? Una ciudad chica, pero para la época bastante personas. Pero acá lo que notamos mucho es el efecto que tuvo la presencia de los romanos en esta ciudad, pero también había una comunidad judía importante, influyente, que también afectaron la calidad de vida de los hermanos que en esa época participaban de la iglesia de Esmirna. ¿Y cómo se presenta Jesús? Él dice acá dos cosas claves. El primero y el último. Él se presenta como el primero y el último. Y acá lo que Jesucristo se está refiriendo es a su divinidad, a su eternidad, a su permanencia, que es el creador de todas las cosas. En Él está el fin, el principio y el fin. En Él termina todo y Él tiene todo bajo control. Amén. En Apocalipsis 22:13 dice, Jesucristo, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, el principio y el fin. O sea que todo está bajo el control de nuestro Señor Jesucristo. Es importante que Él está diciendo esto, ¿por qué? Porque los está preparando para un tiempo que va a venir de prueba para la iglesia, para prepararla, como les decía, para su santificación y su servicio al Señor. Así que Él se presenta como el primero y el último, que es el que escribe. El que estuvo muerto y vivió, también se presenta como el que estuvo muerto y vivió. Y ustedes fueron viendo que se va presentando el Señor Jesús con distintas características o atributos que Él tiene, dependiendo de la iglesia y donde esa iglesia estaba. Así que a esta iglesia le dice que quien les está hablando es el que estuvo muerto y vivió. ¿Por qué? Fíjense, la ciudad de Esmirna fue fundada en el siglo XII antes de Cristo Jesús. Era una linda ciudad, pero había un pueblo en ese tiempo llamado Lidios, un pueblo muy antiguo que habitaba en la zona de Asia Menor. Atacaron a esta ciudad y la destruyeron completamente. No quedó nada de esa ciudad en ese momento. Pasaron 400 años y Alejandro Magno, de quien se habla proféticamente en Daniel, Alejandro Magno, tenía 4 generales y dentro de esos generales tenía uno llamado Lisimaco, y este general decidió resucitar de los escombros a la ciudad de Esmirna. Él se ocupó haciendo esto. La comunidad judía que había en ese lugar en ese momento ayudó a Lisimaco, a este general, para construir la iglesia. Y después de 4 años de permanecer destruida, muerta, este general, con la ayuda de varios, la reconstruyó. O sea que esta ciudad que estaba muerta volvió a vivir después que se trabajó a través de este general, después de 400 años de estar muerta, y volvió a vivir. Por eso Jesucristo utiliza esto que ellos experimentaron. Experimentaron que su ciudad murió durante 400 años, pero volvió a vivir.
Y utilizando esta alegoría, Jesucristo les está reafirmando quien les habla estuvo muerto, pero por el poder del Espíritu Santo resucitó. Los está ayudando a entender, con lo que ellos habían experimentado en esa ciudad, que lo que está muerto puede volver a vivir. Jesucristo murió, por el poder del Espíritu Santo resucitó y hoy está vivo para siempre. Por eso se presentó delante de esta iglesia de esta manera. A Jesucristo no se le escapa nada, Él está en control de todo y está utilizando su mismo cuerpo, su misma vivencia de muerte y resurrección, que fue lo que esta ciudad había pasado, para afirmarlos en la fe. Les está haciendo una declaración de que iban a pasar por tiempos difíciles. Habría que reafirmar la fe de esos hermanos. Habría que alentarlos. Era una ciudad muy rica. La llamaban la Bella de Asia. A ver si dije lo correcto. La Flor de Asia, perdón. La Flor de Asia la mandaban. Porque era muy bonita. Era una ciudad que, por supuesto, como las otras ciudades de las 7 ciudades que estuvimos hablando, ocupaba una zona que hoy es Turquía. Y era una ciudad rica, pero espiritualmente estaba muy pobre. Estaban los hermanos pasando situaciones muy difíciles y las circunstancias que estaban experimentando les costaba mucho crecer y evolucionar como iglesia. Era una ciudad rica, como les decía, pero espiritualmente pobre. Pero ustedes vieron que Jesucristo les dijo, cuando leímos y lo captaron en los versículos que leímos, dice, eres una iglesia pobre, pero realmente eres rica para Dios. Y ahora vamos a ver por qué. Esta ciudad, bajo el César Domiciano, un César romano Domiciano, había obligado a que todas las personas ofrecieran incienso al César al menos una vez por año. Y por supuesto se esperaba que los hermanos de esta iglesia adoraran también al César. Y por supuesto se negaban a esto. Y por esto estaban teniendo las dificultades que estaban viviendo. Y no solo había que adorar al César, sino que también, como les dije, había muchos judíos que incitaban a la persecución contra los cristianos. O sea que esta iglesia estaba realmente en un momento de mucha prueba, ya en el momento en que le llega la carta. La iglesia de Esmirna era pobre en una ciudad muy rica, porque como se menciona en la carta de los hebreos, los cristianos sufrían despojos de sus pertenencias, de sus materiales. Fue algo como sucedió durante la Segunda Guerra Mundial, que los nazis le retiraban todas las pertenencias, especialmente a los judíos y también a otros más. Pero la iglesia estaba pasando por una crisis económica, no espiritual. Jesús, a su vez, le está diciendo, eres rica, porque la riqueza del creyente no depende de los bienes ni tampoco del patrimonio que tiene, sino que depende de la riqueza del creyente, depende de quién es, hijo o hijas de Dios, y del Dios al que sirven y al Dios al que adoran. Esa es la riqueza que verdaderamente importa, no la económica. Por eso Esmirna era pobre ante el mundo, pero era rica ante los ojos de Dios. Y eso es lo que queremos nosotros también. No sé cómo nos verá el mundo, pero queremos ser ricos delante de nuestro Dios, que cuando Él nos mira, vea que espiritualmente estamos fortalecidos y siendo fieles a Él.
El Señor les da una palabra de advertencia, porque viene un tiempo de prueba, dice la palabra de Dios. No les pide que se arrepientan, no les pide que cambien de rumbo, no les piden que quiten de la congregación a esa mujer. ¿Se acuerdan que se llamaba profetisa y la están tolerando? No, les está anunciando que viene un tiempo de persecución. Una de las 20 funciones del Espíritu Santo en la vida del creyente y en una congregación, una de ellas es que nuestro Señor, nuestro Espíritu Santo nos va a enseñar y va a tomar del Señor Jesucristo y lo va a glorificar en nuestras vidas, pero también el Espíritu Santo nos da a conocer qué ha de venir, qué va a pasar en el futuro. Bueno, el libro de Apocalipsis habla acerca de esto. Mateo capítulo 24 habla también de esto. Primera Tesalonicense habla también de esto. Y ahora Jesucristo les estaba diciendo que va a venir ese tiempo de prueba. En otras palabras, la iglesia de Esmirna tenía que estar preparada antes de que sucediera lo que iba a ocurrir para que se afirme al Señor. Les dice en el versículo 10, no tengas miedo de lo que estás por sufrir. Te advierto que el diablo meterá a alguno de ustedes en la cárcel para ponerlos a prueba. Ahí está el objetivo por el cual el diablo meterá a algunos en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán aflicción durante 10 días. ¿Saben que la numerología bíblica, la gematría, que se llama en hebreo, es muy importante en la Biblia? Yo en un tiempo estaba medio reentusiasmado con la numerología bíblica porque tiene mucho significado en el lenguaje hebreo lo que significa cada número. Y el número 10, en este caso, no es en el sentido de que, por ejemplo, la prueba o el sufrimiento va a empezar el día lunes, hoy es domingo, empieza el día lunes, les va a durar hasta el lunes que viene, ahí van 7 días, y va a terminar el miércoles y ahí se acabó, pasaron los 10 días. No, lo que le está diciendo el Señor Jesucristo, que ese periodo se va a extender por un tiempo corto, que más o menos corto de persecución, o sea, esto era como un alivio, pero iba a suceder. Y iba a depender de la decisión de cada uno de estos creyentes, qué iba a pasar con cada uno de ellos. El discípulo más trascendente que tuvo el apóstol Juan fue Policarpo. Era un verdadero hombre de Dios. Este hombre, Policarpo, fue pastor de esa iglesia, era miembro de la iglesia de Esmirna, pero era perseguido como eran perseguidos otros cristianos. Él fue muerto en una hoguera en el año 156 después de Cristo. Cuando lo llevaron para la hoguera que habían preparado, le dicen, si rechazas a Cristo, si abandonas tu fe, te librarás de la muerte. Él responde, Policarpo responde, no hace falta que me lleven a la hoguera, porque durante más de 80 años he estado sirviendo al Señor y jamás se ha portado mal conmigo. En el último momento de mi vida, dice, no lo voy a rechazar. Dicho esto, salió corriendo y saltó dentro de la hoguera y de esa manera dio su vida por Jesucristo. Esto sucedió en la ciudad de Esmirna. Qué entrega tan profunda de este hombre de serle fiel al Señor. Cuando leemos en el versículo Dios que viene en tiempo de prueba, de persecución, la iglesia no iba a poder decir
que no lo sabía porque Dios le avisó. Cuando vengan los distintos eventos que van a suceder en Apocalipsis, nadie va a poder decir, a mí no me avisaron para tomar una decisión distinta a la que tomé de rechazar a Dios. No lo van a poder decir. Jesucristo ya lo anunció. Y cada una de las cosas que leemos en Apocalipsis, aunque a veces nos cuesta entender, van a suceder como que ustedes me están viendo ahora mismo. Todo eso va a suceder. Es más, los tiempos de dolores se están intensificando y los estamos viendo cada vez más cerca. Tiempo atrás llegó a varias iglesias un correo de un pastor sirio que decía lo siguiente: si nosotros hubiéramos orado más, si lo hubiéramos buscado más a Dios cuando tuvimos tiempo para orar, si nos hubiéramos verdaderamente preparado y no hubiéramos perdido tanto tiempo en cosas vanas que al fin y al cabo no sirven para nada, hoy muchos de los hermanos de nuestra iglesia que han muerto como mártires estarían vivos. Pero no dedicamos tiempo para oír la voz de Dios, para prepararnos. Y cuando menos lo esperamos, bombardearon nuestras iglesias, quemaron nuestras iglesias, mataron a muchos hermanos de nuestra iglesia, porque no nos preparamos en tiempo de libertad, creyendo que esa libertad iba a durar para siempre. Y no nos hemos dado cuenta que nuestro país estaba siendo destruido. ¿Qué vemos en los tiempos hoy día? ¿Qué es lo que está sucediendo en este mundo tan sufriente y tan confundido? Jesús le anuncia a la iglesia de Esmirna: prepárense que vienen tiempos difíciles de tribulación, pero les hace una aclaración. ¿Cuál es la aclaración? No temas. ¿Qué dice? No temas. No temas. Por eso el que te está hablando es el Dios que todo lo puede. Él es el principio y el fin. Él te está anunciando algo que necesitas, iglesia, para que tu vida sea realmente entregada a los pies de Jesús y no dejes de predicar el Evangelio de Jesucristo. Porque tanto los romanos como los judíos que había en ese momento, ¿qué es lo que querían hacer? Frenar el Evangelio. Que el Evangelio no se extienda en toda esa zona. Lo querían aniquilar, querían destruir a la iglesia. Y Jesús le dice: van a pasar la prueba, pero no teman porque yo voy a estar con ustedes. Y Jesús nos sigue diciendo eso. No temas a las pruebas que puedan venir, porque yo voy a estar contigo ayudándote en todo momento y en todo lugar. ¿Quién me dice amén a eso? Es así. Es extraordinario de la manera en que Dios protege a su iglesia, a esta iglesia. Dios la protege y la cuida. Y los momentos que vive, distintos momentos que cada iglesia vive, Dios los permite con un motivo. Hay algo que Él quiere hacer en el corazón tuyo y en el mío y en el corazón de esta iglesia para verdaderamente hacer la voluntad de Dios. El enemigo no podrá hacer lo que quiera con nadie porque Satanás irá hasta donde el Señor se lo permite. Satanás no puede hacer nada al menos que Dios se lo permita y con un propósito que va a beneficiar tu vida y la vida de la iglesia. Jesús dice algo que le dijo a todas las iglesias y se lo dice a esta iglesia también. Yo conozco tus obras. Yo sé lo que estás haciendo, cómo te estás organizando, cómo estás pensando, con qué actitud estás trabajando. Yo conozco tus obras, le dice a Esmirna, y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia, esa palabra blasfemia en
en la Reina Valera del 60 no es la mejor palabra que uno puede usar. Está ahí, está bien, pero hay una que ayuda un poquito mejor a entender, que es la palabra calumnia. Y la blasfemia o calumnia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagogas de Satanás. ¿Por qué sinagoga de Satanás? Porque Satanás quiere decir el acusador, el que acusa a los hijos de Dios. Y estos judíos lo que estaban haciendo era acusando a los hermanos y hermanas de esta iglesia de que eran un peligro para la sociedad y un peligro para el Imperio Romano. Y por eso los perseguían y los mataban. Hermanos, quiero hacer una aclaración. Acá menciona Jesús cuando le manda a escribir a Juan: yo conozco tus obras y tu tribulación. Esto de tribulación no solo describe un tiempo de calamidad y tragedia, sino que hace referencia a un tiempo de presión, a un tiempo que será difícil vivir la vida que queremos vivir, de relación íntima con el Señor. Un tiempo en que vas a tener que trabajar y moverte bajo presión. ¿Les ha pasado alguna vez? Nosotros, a través de nuestra historia como creyentes, hemos pasado distintos momentos de mucha presión, de mucha tribulación, sin que sean calamidades como uno se imagina cuando escucha la palabra tribulación, y los tuvimos que pasar bajo presión. Y no nos dejamos vencer por la presión. No nos dejamos vencer por el esfuerzo de trabajo que teníamos que hacer para buscar de Dios, para servir, para ministrar, para ayudar. No nos dejamos convencer. No bajamos los brazos. Cuando vamos a la palabra de Dios vemos que Él nos quiere capacitar y enseñar para poder actuar y trabajar bajo todo tipo de circunstancia, bajo todo tipo de presión. No solamente cuando hay reconocimiento, cuando hay abundancia, cuando hay aceptación, sino que Dios está más interesado en entrenar y preparar a su pueblo para el tiempo de tribulación, para el tiempo donde hay mucha presión y carga de dificultades, y realmente prosperar. Porque esos tiempos pueden venir inesperadamente, por la pérdida de un ser querido, por la pérdida del trabajo, por la pérdida de poder adquisitivo. ¿Cuántas situaciones pueden venir que nos hacen trabajar bajo presión? Cuando vamos a la palabra de Dios vemos que Él nos quiere capacitar y enseñar para ese tiempo difícil y no retroceder. Ese es el tema. Cuando viene el momento de la prueba, lo que Jesús le estaba pidiendo a esta gente: no aflojen, no teman, porque yo voy a estar con ustedes y los necesito fuertes, necesito que sigan predicando el Evangelio. El mundo los consideraba pobres a estos hermanos, pero para mí, dice Jesucristo, ustedes son ricos. Estaba Jesús feliz con la riqueza de estos creyentes que, como vimos recién, no dependía de los bienes que poseían, de su patrimonio, sino de la riqueza del creyente delante de Dios y saber que servimos a un Dios que es todopoderoso. Jesús les dice que van a venir tiempos que van a levantar calumnias contra ellos, contra ustedes. Los van a utilizar a las autoridades contra los hermanos de la iglesia de Esmirna. Y estos eran falsos testigos, mentían acerca de ellos. ¿Y por qué había judíos de origen judío y judíos judaizantes? O sea, se habían convertido al judaísmo. Porque el grupo de judíos tenían el aval o el consentimiento del Imperio Romano, porque cuando reconstruyeron la ciudad, los judíos habían aportado una cantidad de dinero muy importante y bueno, eso les traía el aval de parte
de los romanos. Si estudiamos la historia de la iglesia desde su comienzo, la iglesia siempre tuvo momentos de persecución. No le tenemos que tener miedo a la prueba, hermanos. No le tengamos miedo. Porque tiene un propósito espiritual de parte de nuestro Dios. Y por eso tenemos que aceptar lo que Dios nos dice, lo que Dios nos manda. Nunca va a ser para perjudicarnos a nosotros. No sé, en cuanto al miedo, hay personas que le tienen miedo a las alturas, le tienen miedo a los perros, a la oscuridad. ¿Cuántos duermen con la luz prendida? Algunos debe haber. Miedo a la soledad, miedo a fracasar en los emprendimientos que tienen. Y Dios te está diciendo, no temas porque yo estoy contigo. Fíjense lo que Pablo le dice a su discípulo Timoteo en 2 de Timoteo 3:10. Tú, en cambio, has seguido paso a paso mis enseñanzas. O sea, Timoteo siguió paso a paso las enseñanzas de su maestro, ser humano, el apóstol Pablo. Has seguido paso a paso mis enseñanzas, mi manera de vivir, mi propósito, mi fe, mi paciencia, mi amor, mi constancia, mis persecuciones y mis sufrimientos. Estás enterado de lo que sufrí en Antioquía, en Iconio y Listra, y de las persecuciones que soporté. Y de todas ellas me libró el Señor. ¿Quién lo libró? El Señor. Él ahí le está diciendo a su discípulo, no temas, porque así como el Señor me libró a mí de todas mis persecuciones y tribulaciones, lo va a hacer contigo. Y lo va a hacer con nosotros en este lugar también. Asimismo serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo Jesús. Vamos a tener oposiciones que antes no teníamos, pero van a estar. Y van a venir de personas que menos lo pensamos. Seamos constantes en el Señor, seamos fieles, perseverantes, día a día, aprender a perseverar. ¿Sabe lo que le pasa mucho a los cristianos cuando reciben a Cristo? Quedamos embelesados, enamorados. Es el primer amor. Y ahí queremos hacer todo para Dios. Ahí pensamos, qué lástima que Dios no llegó antes a mi vida. En ese momento. Empezamos a leer la Biblia. Nos entusiasma, nos enamora. Pero ustedes saben que la Biblia no va a cambiar lo que está escrito. Si lo leíste una vez, lo vas a leer. Si lo volvés a leer, lo volvés otra vez, va a decir lo mismo. Y siempre va a decir lo mismo. Y puede llegar un momento donde esto ya no te entusiasme tanto. Porque ya lo leíste. Pero debes haber experimentado, como lo experimenté yo, que un mismo versículo Dios lo utiliza para hablarte en el momento justo que estaba necesitando esa palabra de Dios. Y ese versículo que leíste 20 veces, en la vez 21, como que se te ilumina, como que estalla tu corazón al leerlo. Persevera, seguí leyendo, seguí instruyéndote. Sé fiel, sé constante, día a día. No te agarres la Biblia y pretendas leerte todo un libro por día. Hacelo más bien pausado, entendiendo lo que lees, dejando que el Espíritu Santo obre en tu corazón y te explique lo que Jesucristo te quiere decir. Y así vas a caminar todo el tiempo al lado del Señor. Yo estaba pensando que, no sé, por poner un número, desde mis 12 años empecé a leer la Biblia, la misma que tengo hoy día. A veces la reviso, no la de cuando tenía 12 años, porque ni sé dónde estará, pero la que tenía hará unos 30 años atrás la tenemos, mi esposa también la tiene. Miro las notas, fechas que puse de cuando Dios me habló,
de un momento determinado, la notita que le hice abajo. Y ahí seguís edificando, pasando el tiempo, edificando tu vida espiritual para perseverar en el Señor. No te desanimes y no temas, te dice el Señor. Muy brevemente les voy a decir de qué acusaban a los cristianos de la iglesia de Esmirna. Estudiando y revolviendo información, había 5 cosas, las menciono muy rápidamente. Ser desleales al César, a Domiciano, aquí en lo que habíamos leído en ese momento. El César en ese momento, el rey de Roma en ese momento, se llamaba Kairos. Y ustedes saben que Kairos es Señor y Jesucristo es el Señor, no es el César. Y como esta gente no aceptaba eso, no le ofrecía pleitesía al César, los acusaban de que eran desleales a Roma. Les decían que predicaban el canibalismo. ¿Cómo el canibalismo? Porque cuando llegara el momento de partir el pan y el vino, en reuniones que hacían a puertas cerradas, hoy día hay iglesias que celebran la cena del Señor a puertas cerradas, llamaban ese momento un momento ágape, donde había amistad, coinonía, celebraban la cena. Y claro, Jesucristo le dijo a los discípulos, el que no come mi carne ni el que no bebe mi sangre no puede ser mi discípulo. Estos decían, los judaizantes y los de Esmirna se encierran para comer carne y beber sangre. Y no entendían la metáfora de esto, que lo que Jesús estaba diciendo, por empezar, que es una celebración de la familia de Dios, por eso estaban en un lugar cerrado, pero lo que Jesucristo dijo es necesaria la intimidad profunda con todo mi ser, mi carne, mi sangre y todo lo que Jesucristo representa. Por eso los acusaban de canibalismo. Los acusaban de ateos porque ellos no creían en el politeísmo, en el Dios de Artemisa, a Apolos, a Júpiter, ninguna de las divinidades de la época, adoraban a un solo Dios. Encima era un Dios que no veían, así que no le podían hacer una estatua, una imagen. Y por eso los acusaban de caníbales, de ateos. Los acusaban de incendiarios, porque hablaban del fuego del Espíritu, del lago de fuego, del infierno, de las llamas eternas. Claro, y escuchaban y iban y los delataban delante de las autoridades. Por eso Nerón, ustedes saben, le echó la culpa a los cristianos que habían incendiado Roma, porque ya esa manera de incendiaria que había sido instalada entre los que no conocían al Señor, y lo aceptaron, hicieron lo que pretendían hacer, y los acusaban de romper la familia. El Evangelio, al menos algunas veces, hermanos, separa a la familia, al menos por un tiempo, porque ya no aceptan, por ahí estando en otra religión, pasar al cristianismo. O sin ser creyentes, los que están en casa no entienden que pudiéramos involucrarnos en algo así, en una iglesia evangélica. Yo tengo un testimonio muy cercano de un hombre que se entregó a Cristo, era un fumador empedernido, fumaba y fumaba 2, 3 atados de cigarrillos por día. Estaba fusilando sus pulmones y conoció a Cristo. Se entregó un día a Cristo. Y empezó a ir a la iglesia. Cuando la familia se entera, pero estás loco, ¿dónde te metiste? Te van a sacar la plata, te van a lavar la cabeza, te van a esto y te van al otro. Cuando se enteran de que este hombre fumador estaba diezmando y ofrendando, ¿no ves? Te dije, estás loco, estás tirando la plata y qué sé yo y qué sé cuándo.
Toda la familia en contra tenía. Antes fumaba y no decían nada. Pagaba para comprar el cigarrillo, no le decían estás tirando la plata. Pero fíjense cuando Jesucristo llega, cómo a veces separa a la persona que se entregó a Cristo. La separan del resto. El otro día estaba escuchando el mensaje, el testimonio del pastor Carníbal, y él dice que cuando se entregó a Cristo, familia católica, la de él, cuando se entregó a Cristo, le hacían la vida imposible y no lo dejaban ir a la iglesia. Tenía 17 años. Y él quería ir a la reunión de oración y no podía porque no lo dejaban y le recriminaban. Entonces él, ¿qué hacía? Cuenta. Tenían un perro, así que él le ponía la correa y decía, mamá, voy a sacar el perro a la hora de la reunión. Iba a la reunión, ataba el perro por ahí o se lo metía en la iglesia, no sé, oraba, terminaba de orar, volvía a la casa. ¿Pero dónde fuiste con el perro? Hace 1 hora y media que te fuiste. No, que estuve dando vuelta y vuelta y vuelta y acá estamos, ya volvimos. Porque rechazaban el hecho de que él se había entregado a Cristo Jesús como su Salvador. No temas, hermano, no temas, no temas. Buscad al Señor, que Él es fiel bajo todas circunstancias. No es malo ser probados, no es malo. Es bueno ser probado. Y Cristo, el mismo Cristo, Él fue probado. ¿Y en qué fue probado? En todo. Todas las pruebas, tribulaciones, tentaciones que nosotros tenemos, Él las tuvo. Y seguro que aún las tentaciones sexuales Él las tuvo, porque era un hombre. Pero no cayó nunca. No cayó nunca. Por eso nosotros, si las pruebas del Señor son una evidencia de ejemplo de bendición para el creyente, ¿por qué no vamos a tener nosotros pruebas que pasar? ¿Saben qué problema sería no tener ninguna prueba, ninguna tribulación, nada por quejarnos? Imagínense que tienen un hijo y le dan todo. Quiero esto, se lo dan. Salió el nuevo celular, la nueva tablet, el nuevo baquet, y le dan todo. Cumple los 18 años, tiene auto, están fabricando un inútil. El día que ese todo no lo tenga, o que algo de lo que quiere no lo tenga, va a ser un desastre, terrible. Pero la prueba nos forma. Por eso está ese capítulo 23 de los Salmos, donde dice claramente el salmista, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Qué importante es internalizar eso. Qué importante. Nada nos va a faltar. La actitud, no el tiempo, es lo que marca la diferencia en el momento de la prueba. ¿Con qué actitud yo paso esa prueba? A veces dura mucho. Perdón, me olvido que tengo este aparato. A veces dura mucho tiempo, pero a veces son de menor tiempo. Pero el tema es cómo la pasé, quejándome, renegando, hablando mal. ¿De qué manera la pasé? La prueba. Y Jesús le dice también, sé fiel hasta la muerte y yo te daré una corona de vida. Lo que Jesucristo está esperando es esto, que desde el momento que yo lo conozco al Señor Jesús, serle fiel hasta que Él me llame, salvo que venga antes. Él no quiere intervalos de fidelidad, infidelidad, fidelidad, infidelidad, no. Yo pasé un tiempo de infidelidad de la cual me arrepiento mucho, un tiempo. Pero cuando volví al Señor, entendí su palabra,
Sé que el Señor es mi pastor y no me va a faltar nada porque nunca me faltó. Yo sé que he tenido momentos de mucha escasez económica, les he dicho, y el Señor estuvo ahí siempre. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Hoy día esto nos parece algo extraño, la corona. En la época en que Jesús le dice esto a la iglesia de Esmirna, a aquellos que eran corredores de carrera pedestre, por ejemplo, al ganador les daban una corona. ¿Pero de qué estaba hecha esa corona? Se van a reír algunos. De perejil. Era corruptible. Si no la hacían de hojas de laurel, si no la hacían de hojas de olivo, pero era corruptible. En algún momento se seca y se va desprendiendo las hojas y la corona ya no es lo que fue un momento. Pero Jesucristo, les anuncia y les menciona que la corona que van a recibir por serles fieles al Señor es una corona incorruptible, que no se va a deshacer, no se va a gastar, porque el creyente debe esforzarse para ganarla. Y esa es la recompensa celestial de la vida eterna, de una vida victoriosa que no se desvanece delante de nuestro Señor Jesucristo. El que tiene oídos oiga con los que el Espíritu le dice a la iglesia. El que venciere no sufrirá daño, ¿de qué? De la segunda muerte. Esto no lo había dicho antes Jesús en los evangelios. No lo expresó de esta manera, al menos. ¿Qué quiere decir? ¿Que hay distintas muertes? El Señor Jesús acá le está escribiendo, hablando a toda la iglesia local, a la iglesia mundial. Y Dios no trata a los hermanos de distintas generaciones de distinta manera. Lo que hoy yo estoy viendo que está sucediendo en el mundo es muy distinto a lo que pasaba 10 años atrás. ¿Están de acuerdo? Y ni hablar de los años 60, ni hablar... Saben que muchos hermanos murieron esperando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y no la vivieron. Pero los principios de dolor ya están presentes en medio de nosotros. ¿Y qué es lo que Jesús quería decir con esto de la segunda muerte? ¿Escuchó alguien hablar que leyó la Biblia? Lo debe haber leído. ¿Lo tienen presente? Miren, a ver si me entienden. El que nace una vez, muere 2 veces. Y el que nace 2 veces, ¿cuántas veces muere? 1 vez. Y acá lo que Jesús les está diciendo a la iglesia de Esmirna, el que venciere no sufrirá. Y de este 1 y 2 que les dije, ¿quién no sufrirá la segunda muerte? ¿El que nació 1 vez o 2? El que nació 2. ¿Por qué? Porque el que nació 2, nació de mamá y papá, fue su primer nacimiento, y después volvió a nacer cuando se entregó a Cristo Jesús. Es necesario nacer de nuevo. Nicodemo, que era un hombre de Dios del Antiguo Testamento, porque cuando le fue a hablar a Jesús todavía el Antiguo Testamento estaba vigente, lo reconoció a Jesucristo que hacía milagros y
preguntó, ¿qué tengo que hacer para estar en el reino de los cielos? Y Jesús le dijo, nacer de nuevo. Pero él le dice, ¿cómo voy a nacer de nuevo? ¿De qué manera? Soy un hombre grande, ¿cómo voy a entrar otra vez al vientre de mi madre? ¿Y qué le dice Jesús? Vos sos maestro y no sabés lo que te estoy diciendo. Es necesario nacer de agua y de espíritu, es necesario conocer a Cristo Jesús. Y Nicodemo se entregó al Señor. Es más, ayudó para enterrarlo a él. Entendió lo que Jesús estaba diciendo. Pero claramente lo que Jesús le estaba diciendo es necesario nacer de nuevo para no sufrir el daño que viene producto de la segunda muerte. ¿Y qué es esa segunda muerte? Que la Biblia nos responda. Cuando tenés una pregunta, deja que la Biblia te responda. Vamos a Apocalipsis 20:11. Por un momento. Acá sigue escribiendo Juan y narrando lo que ve y dice, luego vi un gran trono blanco y a alguien que estaba sentado en él. De su presencia huyeron la tierra y el cielo sin dejar rastro alguno. Vi también a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. ¿Qué dije? ¿Qué leí? Vi también a los muertos, grandes y pequeños, ¿cómo estaban? De pie delante del trono. Se abrieron unos libros. Y luego otro, que es el libro de la vida. ¿Y cuál es el libro de la vida? Ustedes tienen la libreta de familia, ¿eh? ¿Cómo se llama la libreta esa? ¿Cómo? La libreta de familia, donde anotamos, se anotan nuestros hijos, nombre y apellido, el día que nació. ¿Sanitaria? Libreta de familia. Bueno, ahí anotamos quiénes son nosotros como familia, todos nuestros hijos. El Señor tiene un libro de la vida donde ahí están anotados los nombres de cada una de las personas, hombres y mujeres, que nacieron de nuevo. ¿Cuántos están anotados ahí? Amén. Estamos ahí anotados en el libro de la vida. Ese libro de la vida un día va a ser abierto. Pero hay otro libro, fíjense que dice aquí, se abrieron unos libros, en esos libros están anotadas todas las cosas que nosotros hemos hecho a través de lo largo de nuestra vida. Le pertenecen a Dios. Ahí está anotado lo que hicimos, con qué actitud lo hicimos, por qué lo hicimos, ahí está registrado. Entonces está el libro de la vida y lo que acá en este momento Juan anota de parte de Dios, unos libros más. Entonces, se abrieron unos libros y luego otros, que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados según lo que habían hecho, conforme a lo que estaba escrito en los libros de las obras de los seres humanos. El mar devolvió sus muertos. Fíjense lo que va a pasar. O sea, por ejemplo, todos los que murieron en el famoso barco Titanic van a levantarse nuevamente. Yo tuve en un tiempo relación con el Ejército de Salvación, ¿saben? Les había contado una vez. En el Titanic iba un grupo de hermanos creyentes nuestros que tocaban, en el Ejército de Salvación se tocan mucho los instrumentos de viento. Cuando ven que están por ahogarse, por morir, se juntó este grupo de hermanos y se pusieron a tocar una canción con los instrumentos que llevaron hasta llegar a morir.
Eso, según lo que dice acá, el mal devolvió sus muertos, ellos van a resucitar. La muerte y sus dominios devolvieron a los suyos. También los que no creyeron van a ser devueltos, van a ser levantados. Entonces cada uno fue juzgado según lo que había hecho. La muerte y sus dominios, ven que la muerte es como un ente, y sus dominios fueron arrojados al lago de fuego. Este lago de fuego es la muerte segunda. Tremendo. ¿Qué quiere decir? Bueno, y termina, aquel cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida era arrojado al lago de fuego y ahí sufría su segunda muerte. ¿Qué es lo que está diciendo acá? La palabra de Dios, que va a llegar un momento donde los que estaban muertos, estamos o no muertos, va a llegar un momento donde se va a abrir el libro de la vida y supongamos que se presenta Benito Juárez delante de Dios. ¿Cómo es tu nombre? Benito Juárez. A ver, Benito Juárez, el libro de la vida. Benito Juárez. Benito con B corta, B larga. No, pregunto porque acá no está. No está acá tu nombre, pero mira que fui una buena persona. Me preocupé por el necesitado. Fui un buen hombre, eduqué a mis hijos, estuve haciendo las cosas bien. Sí, pero en el libro de la vida no estás. Entonces va a ir al libro de los libros de las obras de los hombres y las mujeres y ahí sí lo va a encontrar. Y ese Benito Juárez va a sufrir la segunda muerte porque rechazó a su Creador cuando estaba con vida. Cuando una persona nace de papá y mamá, ese nacimiento no te permite entrar a la vida eterna. Cuando vos naciste no lo elegiste, apareciste porque mamá y papá se unieron, naciste porque Dios así lo quiso, pero no te garantiza, no es la vida eterna, no ganás la vida eterna por el hecho de haber tenido ese primer nacimiento. Ganás la vida eterna y evitás el lago de fuego y la segunda muerte en el segundo nacimiento cuando le entregaste tu vida a Cristo Jesús. Eso es tremendo. Seres queridos nuestros pueden sufrir esa segunda muerte. Y quiero decirle algo que tal vez les dije, creo que les dije el domingo pasado. Hace 2 semanas atrás fuimos a Mar del Plata porque fue el Congreso de Argentina, Oramos por Vos. Y claro, estamos acostumbrados a ir y ver que vienen gente extranjera, a veces vienen profetas en una oportunidad. O iba a venir, estuvo Rick Warren alguna vez, no me acuerdo, bueno, pero creo que iba a venir ahora este año y no pudo. Pero gente grosa de la palabra, conocidos, y teníamos esa expectativa. Y cuando vimos los oradores que iban viniendo, hombres verdaderamente de Dios, tipos importantes en el Evangelio, estuvieron hablando acerca de la urgente evangelización que es necesaria hacer. Nos reunimos ahí personas
pastores y líderes evangélicos de toda la República Argentina, algunos de afuera habían venido. Y el equipo de Argentina, Oramos por Vos, va recorriendo zonas en la Argentina y extrayendo información de cómo están las iglesias, cómo están creciendo, las situaciones que se les están dando. Y identificaron la urgente necesidad que hay de evitar que las personas sufran la segunda muerte en el lago de fuego. Tenemos que evangelizar más. A nivel mundial, a nivel nacional, por supuesto mundial también. Y lo otro de lo cual estuvieron hablando es la necesidad de un discipulado maduro, un discipulado bien hecho, con tiempo, para que la gente se afirme. Lo que Jesús le estaba diciendo a la iglesia, de anunciándole lo que iba a venir, era para que ellos se preparen y se afirmen. Que no les pase como le pasó a este pastor sirio, que estaban viviendo un tiempo de libertad, aparentemente por lo que dice livianamente, hasta que les llegó una tribulación terrible. Dios nos está hablando de esto ahora, porque los tiempos de dolores se están intensificando cada vez más. Ayer, a propósito, me dediqué a ver unos videos que había de fuentes fidelignas acerca de cómo Europa se está hoy día armando. Europa, ya no Rusia o Ucrania, Europa entera, de la manera que se está armando. Es de una manera escalofriante. Yo leía eso y digo, Señor, gracias que estoy en Sudamérica, porque no sé si llegará acá, pero es terrible lo que está pasando. Es muy difícil hoy día vivir en Jerusalén e Israel. Es muy difícil. Hay mucha inseguridad. Ni hablar en Palestina. Y si leemos Mateo 24 nos vamos a dar cuenta que lo que ahí Jesús declaró, hoy se está precipitando de una manera extraordinaria la profecía de las cuales él habló. ¿Y cómo va a responder la iglesia? ¿Qué vamos a hacer? Esto nos tiene que apelar, nos tiene que llamar la atención. Y es urgente que tomemos decisiones en cuanto a organizarnos de una manera que podamos ser más efectivos en la evangelización y en el discipulado. ¿Puedo decirlo de Colombia? Queremos hacer mi esposa y yo una inversión para bendecir a esta iglesia. Lo tomamos así. Varios deben haber escuchado del pastor Satirio dos Santos. ¿Sí? Bien. Él es uno de los oradores, fue uno de los oradores de Argentina Oramos por Vos. Me estoy extendiendo. Argentina Oramos por Vos. Él habló acerca del discipulado y ahora van a tener un entrenamiento especial para pastores y líderes en Colombia, en Cúcuta, en la iglesia de él. Y él es un hombre que maneja muy bien el discipulado, las misiones, el empoderamiento de las personas bajo el poder de Dios. Y en octubre va a estar este congreso que se llama Mastermind, si quieren, le pusieron un nombre en inglés, no sé por qué. Y queremos invertir recursos y tiempo para que nos ayuden a ver de qué manera en esta iglesia podemos intensificar lo que es la evangelización y lo que es el discipulado.
Así que si Dios quiere, el 12 de octubre salimos para Colombia. Y ustedes saben, nuestra familia de parte de mi esposa vive en Colombia, así que los vamos a ir a visitar. Hace como 9 años que no los vemos, los vamos a visitar. Pero lo que nos movilizó no es la visita a los hermanos, sino que esta iglesia tiene una visión del mundo muy clara de lo que está sucediendo. Y queremos impregnarnos de eso. Y vamos a ir. Si Dios quiere, vamos a ir. Estén orando para que las expectativas que tenemos se puedan dar, para tener lucidez, vigor y entender todo lo que se va a decir. Pero quiero hacerte esta pregunta. ¿Cuántas veces has nacido desde ese primer nacimiento que tuviste? ¿Cuántas veces naciste? ¿Naciste 2 o una única vez? ¿Sabés que si naciste una única vez, si no estás seguro de tu salvación y no haces nada, no remedias eso, te espera la segunda muerte en el lago de fuego? Estuvo un poco duro hoy, ¿no? Está bien. Es palabra de Dios, hermanos. Es palabra de Dios. A más de uno le debe costar pensar de que los muertos se levantarán, que el mar devolverá sus muertos porque se ahogaron. No sé si pensás que puede ser algo así o no. Pero así como que el banco que te sostiene es de madera, así va a pasar. Así va a suceder. Y se van a abrir los libros indefectiblemente. Yo no sé cómo será la biblioteca de Dios para tener anotado desde Adán y Eva hasta que Él venga, no sé. Pero Él lo puede todo. Pero lo importante, y es muy importante que sepas esto, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, Él da vida, y que no temas a lo que te está sucediendo, te sucederá, porque Él va a estar contigo. Hermanos, quiero terminar con lo siguiente. El Señor me mostró mientras estaba preparando todo esto, un episodio que pasó, que fue muy triste, pero tremendamente aleccionador. ¿Cuántos nacieron después del 11 de septiembre del 2001? ¿Nacieron o no? Poco. Levanten la mano bien alto, bien alto. Bien. Bueno, por ahí no sé, supongo que sí escucharon de cuando las 2 torres gemelas fueron atravesadas por aviones y cayeron. ¿Se acuerdan? Yo en ese tiempo iba a evangelizar en un viaje misionero a Paraguay. En un momento paramos para comer, estaba la televisión prendida y ahí vimos estupefactos lo que había pasado. Y fue terrible. Fue un mensaje que Dios le mandó a los Estados Unidos sin precedente. Murieron más de 3.000 personas, las torres desaparecieron. Y hay un muy querido pastor que ya murió de nombre David Wilkerson, que él después de lo que pasó dio testimonio y dio un mensaje a su iglesia que lo tituló Las torres han caído, pero perdimos el mensaje. Él entendía que Dios les había mandado un mensaje a esta nación que no supieron interpretarlo y aplicarlo. Y les leo esto.
La iglesia de este pastor Wilkerson y su equipo, la iglesia fue la iglesia fue avisada que una calamidad se avecinaba. Estaban transitando la 7ª semana de la visitación del Espíritu Santo y semanas antes de la tragedia esta, el Espíritu Santo se movió entre el equipo pastoral y la iglesia para advertir de la calamidad que estaba por venir, que desconocían que iba a ser. Así que ellos detuvieron toda actividad cuando Dios les revela esto, cancelaron toda actividad, frenaron las tareas misioneras, cancelaron los congresos juveniles, cancelaron la visita de pastores invitados, todo fue cancelado para hacer un llamado al cuerpo de Cristo a orar. Comenzaron las 2 semanas de oración y oraron varios días de la semana hasta que Dios dijo, paren, algo difícil de describir sucedió. Y en esta iglesia, cuando estaba orando, sobrevino la noche de la tragedia. Antes, hacia el final del tiempo de oración, dicen que estaban reunidos y se tuvieron que mantener en silencio. Nadie se movía porque el Espíritu Santo no les permitía decir ni una palabra. Y fíjense lo que sigue. Ante la presencia de Dios estaban callados, llantos de arrepentimiento, y Dios le dijo que está sucediendo porque se avecina una tragedia a la ciudad y la nación, y nosotros no sabíamos qué era. Y de repente la calamidad golpeó a la nación y especialmente a la ciudad de Nueva York. La iglesia del pastor Wilkerson en ese momento estaba en Times Square, en el medio de la ciudad. Un canal de noticias, después que pasó esto, informa, piensen en esto, nuestros 2 símbolos de poder y de prosperidad fueron derribados en 1 hora. Y este periodista no sabía que estaba acotando lo que la palabra de Dios dice en Apocalipsis 18:10. Fíjense cómo Dios anuncia lo que Él sabe que va a pasar para que la iglesia, la nación reaccione. Apocalipsis 18:10 dice, ay de ti, la gran ciudad, Babilonia, ciudad poderosa, porque en 1 sola hora ha llegado tu juicio. Y esto es lo que el periodista dijo, sin ser creyente, acotando lo que Apocalipsis 18:10. Por eso el pastor decía que las torres cayeron, pero el mensaje no fue entendido. Y Estados Unidos siguió con su manera de vivir y de ser. Y es una nación horrendamente pecaminosa. ¿Cómo es esta? No crea que nosotros somos mejores. Pero esto fue un intento del Señor de llamarlos a la reflexión, anunciando a Dios lo que está por pasar. Por eso, hermanos, tenemos que no solamente leer la palabra, perseverar en las cosas del Señor, saber que van a haber pruebas y prepararnos para eso a través de la palabra, sino que también tenemos que entender los tiempos. Tenemos que entender lo que estamos viviendo. Porque el tiempo de dolor, como dice la Biblia, está cada vez más intensificándose.
¿Sabe cómo es esta venida del Señor? Yo a veces le explico de esta manera. ¿Alguna vez estuvieron viendo el río correr cerca de una cascada, de una caída de agua? ¿Estuvieron alguna vez ahí? ¿Sí? ¿No? Ustedes vieron qué es lo que pasa, que el río viene más o menos lento cuando está lejos de la cascada. Y va avanzando, va avanzando, va avanzando, y cada vez se pone más violento, más rápido, y en el momento que cae toma una velocidad por gravedad tremenda. El cumplimiento del Apocalipsis, el cumplimiento de las promesas que Dios está sucediendo de esa manera. Cada vez se está acelerando más el momento de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cada vez se está acercando más, porque el agua se está agitando con todo lo que está pasando. Pero esto no los digo para que se asusten, para que se preocupen, para que se angustien, al contrario. Ya saben que si viene la prueba, Dios va a estar con ustedes, no teman. Y lo que Dios decidió que va a pasar, va a pasar. El lago de fuego está preparado. Dios lo había preparado para Satanás, no para los seres humanos, pero como hay quienes siguen a Satanás, siguen el destino de Satanás. Pero nosotros estamos acá Dios nos dejó en este lugar para predicar el Evangelio y dar a conocer a Cristo Jesús. Y es algo que Dios le pide a toda la iglesia, todos y cada uno de los que estamos en este recinto tenemos la responsabilidad de dar a conocer a Cristo, testificar de Él. Pónganse de pie, hermanos. Cierren tus ojos. Cerrá tus ojos, vamos a tener un momentito de ministración. Y yo creo que el Señor fue claro con su palabra, lo fue. Dejemos ahora que es lindo porque la intención de Jesús para con la iglesia de Esmirna es animarla y alentarla, no para que se deprima, ni se asuste, ni se preocupe. Y si hay alguien que está pasando por un tiempo de temor, de prueba, de preocupación, lo primero que tengo que decirte es que Dios conoce que estás pasando por un tiempo difícil de preocupación, de tribulación. Pero como se lo dijo a Esmirna, te lo dice a vos, no temas en nada lo que vas a padecer. No temas. Y tomate firmemente de la mano del Señor y confía que Él te va a llevar adelante de una manera victoriosa y de una manera triunfante para tu vida. Por eso, Dios, ahora venimos delante de tu presencia. Agradecido, Señor Jesús, por habernos elegido, por haberte revelado a nosotros. Por ahí, hermano, querés poner las manitos adelante en señal de rendición, de decirle a Dios ahora, quiero todo lo que viene de ti, Señor. Que tu gloria descienda, Espíritu Santo, en este lugar. La presencia de nuestro Dios se haga firme, evidente y fuerte. Porque en Cristo Jesús no tenemos temor. No tenemos temor porque Él nos ha prometido que nada nos faltará. Aún en tiempo de escasez, Dios se las arregla de una manera milagrosa para que no sintamos el efecto de esa escasez. Para que no lo sintamos.
Él tiene esa manera de trabajar en nosotros porque nos conoce. Él nos puede explicar algo, pero Él sabe cuando nosotros vivimos el mensaje que Dios nos está mandando. Es ahí donde realmente eso impacta nuestro corazón. La prueba es algo fuerte, que no la podemos evadir, porque viene de Él, para nuestro beneficio. Pero Él no nos va a abandonar, ni tampoco nos va a avergonzar por esa prueba. No temas, te dice el Señor, no temas, porque yo estoy contigo. No temas, inclusive gente alrededor tuyo que no conocen a Cristo, te hacen la guerra, se burlan. No temas. No temas, porque todos los hombres y mujeres a través de la historia que entregaron su vida a Cristo Jesús, que nacieron de nuevo, pasaron por diferentes pruebas. Algunas más difíciles, otras más sencillas, pero siempre fueron enviadas con el propósito de generar un cambio profundo en el corazón del hombre para acercarlo más a Dios. Para acercarlo más a Dios. El Espíritu Santo está en este lugar. Recibe ahora esa presencia, esa llenura del Espíritu Santo que te infunde aliento, te infunde esperanza. Es ese Espíritu Santo que te dice, imprime en vos el deseo de concentrarte en las cosas de Dios. Y si Dios te está inquietando con algo, anunciándote algo, oílo, porque por ahí el Señor te está preparando para lo que viene. Por ahí el Señor te está inquietando en hablarle a alguien, porque el Señor ya lo está preparando para que reciba a Cristo. O tal vez un don que Dios te dio de ayuda, de sanidades, de evangelización, de profetizar. Si está esa inquietud en tu corazón, Dios te está anunciando lo que va a venir para tu vida, que es bueno y grande. Deja que el Espíritu Santo te hable a tu corazón. Deja que el Espíritu Santo se haga presente de una manera personal y directa a tu vida. Aprovecha tu capacidad de pensar para pensar las cosas de arriba, las cosas que vienen de Dios. Hacelo. A Jesús le encanta mandarnos mensajes y diciéndonos qué es lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Pero a mí me preocupa ahora si hay alguien que aún no ha nacido 2 veces, que no ha nacido de nuevo. ¿Podrá ser que hay alguien acá que no nació de nuevo? O por ahí hay alguien que nació de nuevo y se siente raquítico, se siente débil, se siente que necesita algo nuevo en su vida porque se ha debilitado, se ha descuidado, ha perdido su primer amor. ¿Podrá ser? Por eso ahora te digo, hermano, hermana, si no tenés la seguridad de haber nacido de nuevo, si no tenés la tranquilidad en tu corazón que le perteneces a Cristo, estás en el serio riesgo de cuando llegue el tiempo sufrir las consecuencias de la segunda muerte. Por eso yo ahora, de parte de Dios, te quiero dar la oportunidad que si no le has entregado de corazón tu vida a Cristo, lo hagas hoy. Lo hagas en este momento. Lo hagas en este momento. Y la manera de hacerlo es decirle a Dios que te reconoces pecador,
Reconoces que por supuesto naciste una vez porque estás con vida, pero querés nacer de nuevo en una vida celestial, en una vida llena de los valores del cielo. Ahí, esa es la verdadera vida que te trae la vida que Jesucristo ofrece. Y es necesario que le digas eso al Señor Jesús. Cerrá tus ojitos, y si tenés duda de tu salvación o nunca te entregaste a Cristo, te invito a hacer esta oración, que es muy sencilla. El día que a mí me invitaron a hacer esta oración, me acuerdo que estaba totalmente conmovido, movilizado por la palabra de Dios, el Espíritu Santo en mí. Le dije: Señor y Padre que estás en el cielo, te pido perdón por mis pecados. Sé que soy un hombre pecador. Sé que he caminado lejos de ti. Pero llegó este momento, este día, donde te quiero pedir perdón por mis pecados. Y me quiero arrepentir de mis pecados. Quiero nacer de nuevo en Cristo. Quiero ser una nueva criatura. Por eso, Jesús, te entrego todo mi ser en esta hora. Por eso te invito a que repitas después de mí. La iglesia me va a ayudar, y después de mí decirle, habla con Dios y decirle así: Señor y Padre, Santo Dios, vengo delante de tu presencia porque sé que soy pecador. Sé que me he equivocado, te he rechazado, te he ignorado, pero ahora, Padre, en tu presencia te pido perdón por mis pecados, y lo hago de todo corazón. Me arrepiento de mis pecados, Dios. Quiero a partir de ahora caminar de acuerdo a tu voluntad. Quiero a partir de ahora ser obediente a tu palabra. No quiero, Señor, sufrir la segunda muerte. No quiero eso. Quiero vivir para Cristo Jesús. Quiero vivir de acuerdo a su voluntad. Por eso me entrego a ti en esta hora. Te entrego todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo. Lléname de tu presencia ahora, Dios. Quiero seguirte fielmente en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Amén. Amén.